de moco, como observamos en la primera imagen, que se ven como unas puntitas blancas. Los edematosos se consideran es cuando la lesión es reciente, estos se ven listos y de consistencia blanda, como observamos en la segunda imagen. Sin embargo, esto nos decía que es poco usual verlos porque los pacientes suelen recurrir ya cuando el problema se ha cronificado, es decir, luego de bastante tiempo. Los fibrosos son cuando hay lesiones antiguas y estos son de consistencia firme y ya tienen un aspecto más rugoso. Los nudosos es cuando son de gran tamaño, de 3 a 4 milímetros, y esto se ha visto que es frecuente en niños. Y los kissing nódulos, que nos decía que son los más frecuentes, ya que esta es la lesión bilateral, y es lo que observamos en la tercera imagen, son nódulos que a lo que se cierran las cuerdas bucales se juntan. Cámbiale, por favor. En las características clínicas, a diferencia de la patología anterior, estos pacientes suelen presentar disfonía de larga evolución, presentan alteración de la voz cantada, tienen pérdida de los sonidos agudos y suelen mejorar durante el fin de semana. Es la característica de estos pacientes. Por eso les decía que la epidemiología tiene un patrón profesional. Y los pacientes suelen referir que mejoran su voz cuando es el descanso, que suele ser los fines de semana. Cámbiale, por favor. En cuanto al diagnóstico, es similar al anterior, va a ser la laringoscopia indirecta o el nasofibroscopio monitor, y también se puede utilizar la videoestroboscopia. Cuando se realizan estos estudios, lo que se puede observar es el engrosamiento bilateral en la unión de los tercios anterior y medio, dando una imagen característica en reloj de arena. Es decir, lo que se cierran las cuerdas vocales se forma como un reloj de arena. Cámbiale, por favor. El tratamiento va a cambiar, va a variar dependiendo si es un paciente pediátrico o un paciente adulto. En los pacientes pediátricos inicialmente se recomienda es un tratamiento conservador que habla principalmente, se trata de medidas de higiene vocal, seguida de rehabilitación logopédica, y en el caso de que fracase cualquiera de los anteriores, lo que se recomienda es la fonocirugía. En el caso del paciente adulto, lo que se sugiere inicialmente igual es el reposo vocal por 10 a 15 días. Dentro de esto se le sugiere que hable poco, que hable despacio y que no exista ambientes ruidosos en los que necesite aumentar el tono de su voz. Cuando fracasa esta primera opción, lo que se sugiere al paciente es la rehabilitación logopédica, y en el caso de que esta también fracase, ya lo que se sugiere es la eliminación quirúrgica. Cámbiale, por favor. Otra de las patologías benignas tenemos lo que es la papilomatosis laringea, o también conocida como papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es una neoplasia mesenquimatosa benigna, más común sobre todo en los niños. Esta se caracteriza por proliferación excesiva de papilomas escamosos benignos a nivel del tracto aerodigestivo. Esta es una imagen característica de estos papilomatosis laringeas a nivel de las cuerdas vocales. Cámbiale, por favor. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que su incidencia es de 4.3 por 100.000 niños y de 1.8 por 100.000 adultos. Vemos que la incidencia es mayor en los niños. Se considera que es la segunda neoplasia benigna más común de laringe en niños y la segunda causa de ronquera infantil. Esto de aquí vamos a tener que se clasifica, como ven, en dos tipos: una inicial o infantil, o también denominada juvenil, y una del adulto. Cuando se trata de la infantil, se considera que esta es más agresiva, debido a que esta puede producir obstrucción respiratoria y puede ser una de las principales motivos de consulta en área de emergencia cuando presentan esta patología, más que por la dificultad para poder emitir sonidos. Y en el adulto esta es menos agresiva y va a depender del subtipo de virus de papiloma humano que se identifique. Cámbiale, por favor. En cuanto a la etiología, como ya vemos, esta es ¿Cómo se viral. pone la foto de las lesiones? Cámbiale, por favor, a la primera. Ahí. Eso me gusta. Si ven una papilomatosis laringea, a diferencia del pólipo del nódulo, si ven que el pólipo es una lesión circunscrita o el nódulo. Estas son varias lesiones y la típica que se parecen a coliflor. Entonces, estas son lesiones regadas por toda la cuerda, lesiones blanquecinas, bolas irregulares y que parecen coliflor. Ahí ustedes van a pensar mal. Acuérdense, acuerden esas cositas chiquititas, ¿ya? Sigue. Listo, cámbiale. Y como les decía de la etiología, como lógico es viral por el virus del papiloma humano, se ha relacionado principalmente el subtipo 6 y 11, este de aquí. En el inicio juvenil la transmisión es netamente vertical,
Y los factores de riesgo, principalmente en los niños, es cuando es madres primigrávidas, hijos primogénitos y la presencia de verrugas genitales recientes, debido a que va a haber el contacto directo. ¿Y por qué en primigrávidas? Porque el transcurso del parto, el tiempo de parto es más prolongado y lo que hace que el niño pase por el canal de parto y esté en contacto con las lesiones por más tiempo. Y En hay el una cosa, adulto, ahora también se ha demostrado que también en cesáreas hay un riesgo de que los niños nazcan con papilomatosis laringe. Es más en parto normal, pero también ya se ha visto en niños nacidos con cesárea. listo, Doc. Y en el adulto, en cambio, la transmisión es por contacto orogenital y también se ha establecido que hay un riesgo de transmisión, aunque no está del todo comprobado, en los médicos que realizan la extirpación de estas lesiones. Se ha visto que hay una transmisión a través del humo del láser que se utiliza para la extirpación. Cámbiale, por favor. En la historia clínica y el examen físico ante la sospecha de estos pacientes se va a basar en la evaluación y la presencia de algunos síntomas respiratorios. En la evaluación hay que indagar sobre intubaciones previas, antecedentes perinatales debido para ver si hubo una transmisión posible vertical, el inicio y progresión de los síntomas y si hay la presencia de traumatismo o cambios en la voz durante el último tiempo. Hay que investigar la presencia de síntomas respiratorios debido a que va a haber una clínica variable y esto va a depender del tamaño y la localización de estos. Por lo general, cuando son lesiones pequeñas, lo principal que puede haber es ronquera y disfonía, y cuando ya es una lesión más que va a estar afectando toda el área de la vía aérea, estos pacientes pueden presentar taquipnia, estridor, el uso de músculos accesorios, el habla llanto o cambio de estridor con la posición. Entonces, lo que nos indica como que hay una lesión más agresiva, principalmente es cuando ya hay la presencia del estridor, nos decía, más que la ronquera y disfonía. Cámbiale, por favor. En el diagnóstico, en realidad el diagnóstico definitivo, más que el hallazgo visual clínico, es la biopsia de la lesión con la tipificación del virus de papiloma humano. Este se va a identificar en el estudio histológico como un epitelio escamoso estratificado hiperplásico con núcleo fibrovascular central. Cuando se realiza la nasofaringoscopia con fibra óptica, lo que le caracteriza, como decía la doctora, es esta apariencia de coliflor, y en la bibliografía que yo encontré nos decía que se ve como un racimo de uvas con sus semillas. Si observamos en esta imagen, se pueden ver como que se Ven, esa están... figura está hermosa, justo ahí en la base, en la parte posterior. Están todas esas lesiones típicas de coliflor. Esas mismas ustedes pueden ver, sobre todo cuando están en centros de salud o médicos generales, van a ver. Esas lesiones pueden ver en la boca, pueden ver en los polos superiores de las amígdalas, pueden ver en la úvula. Intenten indagar un poquito. Tal vez así son las preguntas medio comprometidas, por así decirlo, pero indaguen y díganle que tienen que sacar. Son lesiones súper fáciles que pueden sacar con anestesia general, que abra bien la boquita y le sacan y mandan a patología. Esas, y llévense en la memoria esas dos lesiones que están en la parte posterior. Sí, entonces, como vemos, este es el patrón característico. Cuando se trata de la afectación juvenil, se ha visto que es más difusa, y cuando son adultas se suelen ver sobre todo papilomas solitarios. Cámbiale, por favor. En el tratamiento hay que considerar que en realidad no existe una cura y es importante notificar esto a los pacientes. En cuanto al manejo, el gold estándar es la microlaringoscopía de suspensión con remoción con láser. Aquí este es una extirpación de tipo quirúrgica. Hay que considerar que cuando se realiza esta extirpación, lo que se debe tratar de conservar es la mucosa. Incluso si hay lesiones que son muy pequeñas y que comprometen la mucosa, nos decía que lo importante aquí es seguir preservando la mucosa. También pueden ver algunas terapias ayudantes. Se utilizan antivirales, principalmente el Cidofovir, que este es un profármaco que se incorpora al ADN y va a provocar toxicidad contra el virus. Este se va a administrar mediante inyección intralesional, y la indicación principal de este antiviral es cuando hay diseminación extralaringea o cuando es un paciente al que ya se le ha realizado más de 6 cirugías o extirpaciones al año. Gracias. Ya, listo. Yo les voy a hablar en cambio del edema de Renke.
Bueno, este es una afección inflamatoria benigna crónica de la laringe que va a implicar en lo que sería congestión vascular e hinchazón de la lámina propia superficial de la cuerda vocal, en lo que llamaríamos el espacio de Reinke. También es conocida como corditis polipoide, laringitis polipoide y degeneración polipoide de la cuerda vocal, y está fuertemente asociada al tabaquismo, al mal uso o abuso vocal, y en ocasiones se suele también relacionar con el reflujo laringofaringeo. Entonces, en su etiología y en sus factores, en sus desencadenantes principalmente es, como les digo, el abuso vocal y el tabaco son los dos principales. También un mal uso de la voz prolongado, el reflujo faringolaringio, y también se puede llegar a ver por infecciones, reacciones alérgicas, una sinusitis crónica con drenaje purulento y el reflujo gastroesofágico. Este en sí se desarrolla en personas de ambos sexos, no tiene predominio, siempre y cuando las personas tengan el hábito de fumar, pero se ha visto que se presenta más en varones porque son los que tienen un hábito mucho mayor que las mujeres, en su mayoría el hábito de fumar. Sin embargo, no es que predomine. Suele ser por lo general bilateral y rara vez se lo ve de forma unilateral afectando a una sola cuerda vocal. Se suele presentar en una edad en pacientes mayores de 40 años aproximadamente, y otro desencadenante u otras personas pacientes que podríamos llegar a ver esto es paciente fumador y con hipotiroidismo. Entre los síntomas... La típica, vale, esperen un ratito que les cortes eso. Son, a veces puede ser más en pacientes mujeres, y cuando llaman por teléfono dice, por favor, ¿me puede comunicar con su esposa? Piensan que es hombre el que habla. Tiene una voz súper ronca, masculina. No es que se convierten en una cuerda masculina, pero por el tipo ronco piensan que es hombre. La típica es en fumadores, fumadores que te dan 20, 40 cigarrillos en el día, y tú les dices dejen de fumar y disminuye el edema. Sí, justo eso también iba a decir, Doc. Las manifestaciones en sí se dan. Van a estar relacionadas de acuerdo a cuántos cigarrillos fuma diariamente los pacientes y la duración que tienen a la exposición del humo. Entonces, mientras más larga es la exposición al humo del cigarro, es mayor grado de daño y de edema. Igual, en el espacio, bueno, este espacio de Reinke, donde se desarrolla el edema, como les dije, puede ser bilateral, suele ser rara vez unilateral. Va a tener diferentes grados de disfonía los pacientes. Algunos pacientes incluso pueden llegar a reportar hasta disnea, pero eso va a depender del grado de edema y si este llega a producir obstrucción de las vías respiratorias. Estos síntomas igual pueden ser intermitentes o consistentes, y esto va a variar de acuerdo al número de tabacos y a la exposición. Y la disfonía aquí se va a caracterizar por una profundización de la voz, la fatiga vocal y la disminución del rango vocal, y la pérdida de notas altas. Esto en sí son lo que lleva, por ejemplo, ¿cómo les digo? En los estudios se ve que los varones son los más afectados por el hábito de fumar, pero parece que hay un predominio, parece nomás, en las mujeres, porque son las que primero se dan cuenta en los cambios del tono de voz y son las primeras en buscar tratamiento, a diferencia de los varones. Los varones suelen tardar mucho más y llegar en estadios más tardíos al tratamiento. Igual en el examen el laringio se van a observar grados de hinchazón en la forma del globo de las cuerdas vocales. Entonces esta imagen me gustó bastante porque mencionaba una paciente, es una sola paciente que va viendo su proyección de cómo se ve las cuerdas vocales desde el 2011 al 2015 al 2017, acabando en el 2021, cómo va la progresión de este edema de Reinke. En el diagnóstico, la lesión que se va a dar en este espacio va a provocar el aumento de masa que deforma y sobrecarga estas cuerdas vocales, generando lo que sería un movimiento asimétrico o aperiódico. Igual se va a ver el edema generalizado, como les dije, bilateral, casi siempre. Este edema puede llegar a introducirse y encontrarse en la subglotis durante la inspiración, y se va a asemejar a bolsas de agua, a ampollares y translúcidas. Entonces, se va a observar en el examen físico cómo el edema se mueve durante la fonación.
Y este se va a clasificar, encontré varias clasificaciones, pero esta fue la que más mencionaban, la clasificación de Yonekawa, que se basa en, clasifica en tres tipos. El tipo 1 habla de un edema en la cara superior de las cuerdas en el área glótica normal. El tipo 2 habla de un edema que se extiende al borde libre y contactan parcialmente una con la otra, como vemos aquí. Y el tipo 3 solo se observa paso aéreo en tercio posterior de la glotis y el edema puede caer a la subglotis en inspiración. En cuanto al tratamiento, lo primero que se le pide al paciente es que hay que eliminar solo los factores irritantes, es decir, el paciente debe tratar de dejar el cigarrillo, dejarlo por completo si es posible y alejarse del humo, también de la afectación del humo del cigarrillo. También es importante que el paciente cambie sus hábitos de vida, haga ejercicios físicos y acuda a terapia de voz. En caso de que exista, porque como mencioné al inicio, puede ser también secundario o consecuente de un reflujo gastroesofágico, este se debe tratar primero y posterior al tratamiento del reflujo gastroesofágico se va a ver una mejoría en este edema y posterior a eso también incluye lo mismo. Si es que tiene hábitos, eliminarlos y incluir al paciente en terapia de voz. Igual, si se observa si después de todos estos cambios se observa una disminución del edema, se persiste con los mismos cambios y se sugiere al paciente seguir de la misma forma, seguir eliminando los factores que le afecten y realizar controles periódicos. Pero si el edema, a pesar de los cambios, sigue siendo grande y las dificultades ya se vuelven en dificultades respiratorias y fonatorias que son evidentes, se indica lo que vendría a ser cirugía, que suele ser en realidad la última
unas placas blancas que se llaman leucoplaquia. Eso ustedes pueden ya pensar en un tumor. Bien, una de las cosas principales en el diagnóstico, cuando ya son también cánceres avanzados o cáncer de gargantas, es que les duele el oído. ¿Por qué les duele el oído, chicos? Porque va el nervio vago. Acuérdense que el nervio va por la parte, por el piso del oído, por el piso cae y se va también hacia abajo. Entonces ahí es uno de los síntomas: dolor de oído, disfonías, problemas para comer o para tragar. Y después, cuando ven el examen, ven este tipo de lesiones. Bien, además también de los antecedentes. ¿Me entendieron? Sí, Doc. Sí, doc. Sigan, chicos. Ya. Entonces, a través de esta laringoscopia indirecta, se debe evaluar, por ejemplo, los senos piriformes, se debe realizar, también evaluar, ¿cómo se llama esta? La valécula glosoepiglótica. Se debe realizar un examen completo de lo que vendría a ser, cabeza y cuello, dándole importancia a palpar adenopatías cervicales, que pueden llegar a ser, a menudo son el primer signo de carcinoma laringio. También se evalúa la movilidad del complejo laringotraqueal y la extensión tumoral fuera de la laringe. Eso principalmente. En el diagnóstico, tenemos que, aparte de eso, aparte del diagnóstico, les tengo estas imágenes aquí donde hablaba lo que la doc decía. Aquí vemos una leucoplaquia en la cuerda vocal. En esta figura vemos un carcinoma en la comisura anterior. En la de acá vemos un cáncer glótico y aquí un cáncer supraglótico. Entonces, todo esto toca ir evaluando con la laringoscopia indirecta. De ahí, el pronóstico de estos pacientes, los tumores que son de mejor pronóstico son los tumores glóticos. Del 2 al 5% llegan a hacer una metástasis ganglionar porque suelen tener una escasa red linfática y su supervivencia a 5 años es del 80 al 90%, mientras que los tumores supraglóticos son más agresivos que los glóticos y como tienen predilección por la epiglotis y el repliegue aritenoepiglótico, las metástasis incluso suelen ser hasta más frecuentes, con un 40 al 50% de los casos. Y la supervivencia en 5 años baja, es del 50 al 70%. Y los tumores subglóticos van a presentar una metástasis del 50% de los casos. Con respecto a lo que vendría a ser hipofaringios, el pronóstico, en cambio, va a ser muy malo debido a la abundante red linfática y al diagnóstico tardío que suele presentar. Y la supervivencia aquí a 5 años baja a un 30%. Y la última patología, que sería la laringitis por reflujo, que, aquí principalmente hablemos primero de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que como saben es un trastorno gastrointestinal muy frecuente. Y este puede asociarse a manifestaciones de lo que vendría a ser todo lo que es laringe, manifestaciones otorrinolaringológicas, como una laringitis, la tos crónica, la odinofagia y el escurrimiento nasal posterior y asma. Un 40% de estos pacientes suelen presentar síntomas o signos como pirosis o regurgitación al menos una vez al mes, y 20% es una vez a la semana y 7% diariamente. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a causarnos signos laringios, y a esta enfermedad es a la que nosotros denominamos laringitis por reflujo o reflujo atípico. Entre los signos y síntomas que comúnmente se presentan, como ya les mencioné, es la pirosis, el ardor de la garganta, también la carraspera o la tos crónica, la presencia de un globo faríngeo, que los pacientes refieran una disfagia, una sensación excesiva de flemas, también odinofagia y un escurrimiento nasal posterior. Estos síntomas hay que recordar que no van a ser específicos
ya que pueden presentarse también en pacientes que tengan una exposición a agentes irritativos como el tabaco, el humo y otro alérgeno. Entonces, en ese aspecto hay que saber clasificar. Y aquí les muestro un cuadro donde vemos más signos y síntomas, entre ellos como las úlceras por contacto, el edema de Renker incluso puede estar incluido aquí, o el cáncer de laringe. Y en síntomas, lo que ya les hablé, también se puede ver ronquera, otalgia, y de ahí creo que ya les mencioné todos. En la fisiopatología, este se da, bueno, en sí, los mecanismos por los cuales el reflujo gastroesofágico apoya o proporciona estos signos y síntomas extraesofágicos pueden ser por mecanismos directos como una aspiración o indirectos que son mediados neuralmente. Aquí se cree que el reflujo provoca tos debido a que existe este reflujo gastroesofágico que llega a ascender hasta la laringe, faringe o incluso pudiendo llegar al árbol bronquial, irritando de forma local todos los tejidos y así se produciría este reflejo de la tos. También se cree que se puede deber a que existe reflujo patológico solo en la parte del esófago distal, que va a desencadenar todo este reflujo esófago traqueobronquial, el cual también va a ser mediado por el nervio vago. En el caso de una laringitis por reflujo, los mecanismos van a ser similares, pero se sabe que la mucosa laringea va a ser muchísimo más sensible al ácido que otras estructuras, entonces se va a ver por ende afectada. En el diagnóstico existen dos pruebas que se han utilizado, que son la laringoscopía y el monitoreo ambulatorio del pH laringio durante 24 horas. Entonces, la laringoscopía va a ser la visualización directa de la laringe y es la prueba más utilizada que es para determinar la laringitis por reflujo. Pero se ha encontrado que su utilidad diagnóstica es incierta y hay que complementarla con la clínica. Entonces, aquí lo que va a verse o se va a incluir van a ser alteraciones mínimas como un edema o eritema de las estructuras laringeas en lo que sería la identificación de este reflujo laringio-faringio. Y esto también podría, a ver cómo era esto. Esto también se podría explicarse porque algunos pacientes con signos laringio no responden a la terapéutica, entonces para eso también nos va a ayudar. Y aquí les presento estas imágenes donde esta primera imagen se ve un poquito borroso, pero es lo que había. Bueno, esta primera imagen corresponde a una laringe normal. La segunda imagen corresponde a un empedrado de faringe posterior y eritema aritenoideo. La tercera imagen, que sería la C, es un edema intraaritenoideo. La imagen D ya presenta un granuloma en epiglotis. La imagen E ya es irregularidades en faringe posterior y una imagen de un pseudopólipo en cuerda vocal verdadera. Y la cuarta ya corresponde, se relacionaría el cáncer de laringe en etapa temprana. Ay, la cuarta, la F, perdón. Y la pH-metría, que en sí tiene una utilidad clínica de monitoreo del pH de la faringe proximal, pero ¿cómo explico? Es un método que está en sí cuestionado, debido a que entendí que se realizaba con catéteres con sensores que permitían colocarse por debajo del esfínter esofágico superior, y esto hacía un monitoreo en un monitoreo proximal y en la región faringea. Pero, o sea, lo que entendí es que estos estudios demostraron que la utilidad de la pH-metría en esta zona sí, a ver, sí era, o sea, sí había una utilidad, pero habían inconvenientes en el uso. A ver, tranqui, no te hagas bolas, Sí, dale. porque me La hice mal. Ya, la pH-metría sí sirve. A ver, en nosotros sobre todo son los síntomas y hacemos la fibrolaringoscopía o la laringoscopía flexible o con la rígida. Entonces nosotros ya vemos ahí todo lo que mencionas de todos esos signos en todos los cartílagos laringeos, sobre todo el edema, la congestión de los cartílagos aritenoides. Eso ya nos sirve para identificar un reflujo. Si no se den con el tratamiento, entonces, ¿qué mandamos también a hacer? Una endoscopía y una pH-metría. La pH-metría es lo que van a medir el pH del esófago. ¿Qué creen que tendría que ser ese pH? ¿Alcalino o ácido? ¿Qué debería ser?
Alcalino. Alcalino. Pero si es ácido gástrico, ¿cómo va a ser alcalino, chicos? Ay. Pensé que en condiciones normales. Bueno, tiene que estar un pH tipo, no tampoco tan ácido, que eso les va a también ayudar. Alcalino también puede ser un reflujo eh, por alcalidosis. Bueno, cuando hay alcalinidad también puede haber, pero no debe pasar, no me acuerdo cuál bien es el valor, ya les voy a decir ahorita, ya leo, pero no tiene que sobrepasar ese valor. Entonces dicen, sí, aquí hay algo pasa, el pH está muy alto, entonces vamos a dar mayor tratamiento. Bien. Ya, Doc. Bueno, entonces lo que dijo la Doc Listo. sobre el periodo Nomás. pH ladrillo. Y en cuanto al tratamiento, va a depender también del médico que asuma la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que cause los síntomas laringios. Y lo principal es el uso de medicamentos que suprimen la secreción ácida, que vendría a ser los inhibidores de la bomba de protones, que van a ser los principales para el tratamiento de la laringitis por reflujo. Y bueno, aquí está Cierto, tampoco no les voy a tomar valor de pechimetría, tranquilos. Aquí está una lista de todos los medicamentos que se usan, entre ellos el omeprazol, 40 miligramos 2 veces al día por 8 semanas, cuando el paciente presenta síntomas mayores a 3 meses. Bueno, aquí depende de los síntomas de tratamiento, pero te explico esto, Doc, porque el más importante era omeprazol 8 semanas. Solo menciona el omeprazol, el esomeprazol y el pantoprazol. Así, el omeprazol también son 40 miligramos 2 veces al día durante 16 semanas a pacientes que ya tengan sospecha, desde el que tengan sospecha. Y el lansoprazol también me dijo, ¿verdad? Que son 30 miligramos 2 veces al día por 12 semanas, posterior a una faringitis. Eso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos, súper completo. Tampoco no quería que me vayan con cosas más complejas que es de posgrado, de todos los temas que trataron, sino tenían que tratar temas para ustedes, temas que les vaya a servir. Sobre todo, vuelvo a repetir lo que expuso Christopher, adenoiditis, amigdalitis, criterios de Centor, Paradise, a ver qué tienen que saber también, las lesiones bucales. A ver, una nomás me expusiste igual, Cristo. Después también lo que viene, embriología y anatomía, que tienen que saber cuáles son los músculos intrínsecos y extrínsecos, cuáles son los músculos supra, infraoideos, eso es lo principal para que se ubiquen. ¿Qué más? Los cartílagos de la laringe. Tienen que saber cómo se mueven las ondas, lo que habíamos visto un poquito, ¿no? Lo que les decía que les iba a repasar, perdón. La onda mucosa no es que abre y cierra, es toda una onda que va desde abajo, ¡puf!, cierra. Entonces es como que se mueve. Yo les explico el día martes mejor, antes de dar la prueba. Entonces, los que sobre todo pasaron han visto cómo se hace una fibroscopía y han visto las cuerdas vocales. Vean que son los bordes. Vean que son las cuerdas vocales, tienen que ser lisas, tienen que ser delgadas. ¿Qué más? No tiene que haber lesiones, así como los límites sobrelevados. Y cómo se va moviendo, eso estudiamos bien en una estroboscopía, que es lo que no tenemos. Aparte de eso, empezamos con las lesiones, que estaba hablando José. Acuérdense sobre todo que hay pacientes trabajadores de la voz, como son los locutores, los profesores, los de call center, y son lesiones bilaterales. El nódulo tiene su imagen de beso, es decir, la misma imagen en la otra cuerda. El pólipo también es por esfuerzo vocal, una inflamación crónica, pero es una sola lesión de un solo lado. Después empezamos con el papiloma, enfermedades de transmisión sexual. Cuando se pasa por sexo oral, son lesiones tipo coliflor, que puede afectar a una o ambas cuerdas, y el cáncer, lo que había dicho, también vale. Todas estas que nos dan, todo eso lo que nos da son disfonía. Perdón, chicos. ¿Qué nos dan todo eso? Disfonía, más que problemas para tragar o problemas
para comer o tragar líquidos, ¿bien? Es disfonía. Después también tenemos principalmente el reflujo. El reflujo, ¿cuáles son los síntomas? Carraspeo, sensación de un cuerpo extraño en la laringe, tos y disfonía otra vez, que son síntomas diferentes del reflujo gastroesofágico, pero a la final es el mismo origen. Bien, ¿qué más, chicos? Chicos, Ya nada por los dos. ya. Otra, no se me quejen, no es que les va a dar parálisis, no es que les va a dar una hipoacusia súbita, no es que les va a dar nada. Se toman un corticoide y les pasa. Ya se me quedan en su casa y les pasa. ¿Cómo van a quedar? El martes la prueba de laringe, elijan miércoles, el próximo lunes la prueba final. Yo creo que para que ustedes estudien, sería el día lunes la prueba final. ¿Listo? Y no me llores. Relax. Laringe virtual, Doc, por favor. No van a tener ni virtud y no van a tener ni cuestionar. Doc, ¿y si laringe? Yo también estoy aquí un sábado de la noche en vez de estar viendo Monstruos del Mar con mi hija. Así que ni me digan porque estoy con ustedes. Doc, tenga compasión, es un semestre en 3 meses. Yo también pasé igual que ustedes, dejen de sufrir. Mejor me hacen reír, yo no sé si reír o ponerme a llorar con ustedes. Doc, ¿por qué si no podría ser la prueba de laringe virtual, como dijo? No vamos a tomar prueba de laringe virtual. Y nos estrechamos la mano, tenemos que cumplir las promesas, decimos. Nada, pruebas presenciales. Y a mí también me toca ponerme a corregir sus notas. También es trabajo para mí, chiquitos. Mejor el lado virtual le califica automáticamente. Pero es que no me quiero retrogradar el trabajo con ustedes. Así Por pueden ver favor. esta película más tiempo, Doc, porque ya No va a se preocupen, ya cuando les toque ser padres, les verán que le tienen tiempo para a veces hacer todo. Pero aunque sea la prueba de laringe, Doc. Que no, nos vemos el martes con la prueba de laringe. Les fue bien en oído, que se quejan. Pero es que tuvimos con usted 3 repasos, Doc, y ahorita no hemos tenido ni uno. Hay 3 repasos. Bien, los que estuvieron también, la prueba de oído es la más complicada. Solo estudien lo que igual les acabé de decir. Ya. Y elijan miércoles o lunes la final. Yo preferiría tomarles lunes. Ya, Doc, ya voy a ver con los chicos ya. Igual, si estudiaron para oído y para laringe, les va a ir bien la final, no se preocupen. Ok. Listo. Vayan, Listo, Doc. piensen. Entonces ya le aviso, ¿ya? Ya, vayan, disfruten su fin de semana, vayan a estudiar y ya mismo empieza el internado. Ahí les Ya. quiero ver. Hasta luego, Doc. Gracias.